Tiene la palabra la congresista Arauz. Perdón, congresista Arauz, había solicitado, sí, las 2 interrupciones congresistas. Gracias, presidente. Presidente, acabamos de salir de la reunión del Consejo Directivo y tengo la obligación de informar al país que el documento que presentó el congresista Lezcano para el pedido de la remoción del director del Banco Central de Reserva, José Klimper Ackerman, ha sido rechazado con la votación fujimorista. Las demás bancadas nos hemos opuesto a esa intención de archivarlo. Pero, presidente, paralelamente, como lo he manifestado en el Consejo Directivo, nosotros hemos presentado también una moción de orden del día, firmado por todos los congresistas de diferentes bancadas y sobre todo los voceros, al extremo inclusive, presidente, de que se le ha solicitado en un primer momento para que se pueda exonerar y tratar acá en el Pleno del Congreso, y tengo aquel documento electrónico que ha solicitado, presidente. Acá hay un tema muy importante, presidente, que es un pedido de parte de todos los congresistas que hemos firmado la moción. Y está establecido en el reglamento, presidente, que cuando se presente ese documento, el Congreso tiene que pronunciarse. En la afirmación que usted hizo en el Consejo Directivo, usted estaba pretendiendo de que también se archive este caso. Le voy a exhortar, presidente, de que se tome el caso en consideración. Los directores del Banco Central de Reserva, presidente, no están sometidos a acusación constitucional, que se podría ser un campo de acción para poder desarrollar la investigación como corresponde por falta grave. En ese marco, presidente, lo que requerimos y solicitamos a este Congreso de la República es que se pronuncie respecto a este pedido. Lamentablemente, el señor ha sido aludido en una investigación y él tiene que contar con la confianza del Congreso para seguir en ese cargo. Lo que estamos pidiendo es que dé el conducto regular a ese trámite, presidente. Caso contrario, se estaría blindando una vez más a personajes cuestionados. Gracias. Congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, yo quería plantear una cuestión de orden. Estamos tratando un tema, el Lavallato, y de pronto irrumpen y traen un tema que se ha visto en el Consejo Directivo. Presidente, ¿qué culpa tenemos nosotros que hayan congresistas que a 2 años que están en el Congreso no hayan leído la Constitución, ni siquiera el reglamento? Sobre el caso del Banco Central de Reserva, ¿qué dice el artículo 86 de la Constitución? Sí se puede remover a un miembro del directorio del Banco Central de Reserva, pero por falta grave. ¿Cuáles son esas faltas graves? Están en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva. ¿Y qué dice el artículo 20 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva? Que es un procedimiento. Tienen que poner su denuncia en la Comisión de Economía. El señor tiene 10 días para contestar la denuncia. Y además, la Ley Orgánica dice que a ese señor no se le puede sacar porque el Pleno puede, todo es omnímodo. Incluso dice la ley que se le da el uso de la palabra en el Pleno. Además, para removerlo necesitamos las 2/3 partes del número legal de congresistas. ¿Por qué no leen los señores congresistas? ¿Qué quieren? Quieren hacer titulares con la ignorancia del conocimiento de la Constitución y el reglamento. Presidente, por favor, le pido orden. Estamos esperando intervenir sobre el caso Lavallato y usted de repente es muy demócrata, muy complaciente, y por eso se genera este desorden. Y por eso está muy bien que el país a veces repruebe al Parlamento, porque hay parlamentarios que ni siquiera se dan el trabajo elemental de conocer la Constitución y el reglamento. Gracias, presidente. Congresista Arce, para terminar ya con este tema, porque no es el tema en discusión, pero en vista que usted ha aludido a la mesa, en el Consejo Directivo se le hizo leer al relator el artículo 35 del reglamento literal C, en donde se especifica cuáles son los causales por los cuales, o las materias por las cuales se puede crear una comisión especial, que era lo que pedía la moción que usted ha presentado. Dice: constituidas las comisiones especiales con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto con comisiones de gobierno
Una comisión especial como la que usted plantea que se apruebe no puede estar destinada para investigar o remover de su cargo a un funcionario del BCR. Eso se le explicó en persona, se le explicó en el Consejo Directivo. Es más, le dijimos que modifique su documento, que lo presente como oficio para poderlo tramitar y partiendo de la buena fe y de la confianza que debe de regir entre nosotros que somos colegas de la misma institución, le entregamos esa virtual con la confianza que usted se había comprometido a cambiar ese documento. Vemos que no lo ha cambiado y que ahora más bien pretende hacer quedar mal a la mesa cuando nosotros más bien partimos de la buena fe. Tiene la palabra, no le voy a dar la palabra, tiene la palabra la congresista Arauz. Congresista Arauz tiene la palabra. Pero no más del tema, vamos a ver. Le doy un minuto. Un minuto, presidente, le voy a dar un minuto al congresista para cerrar el tema. Congresista Arauz, no hay ese tema en debate. ¿Va a hacer uso de la palabra? No, señor, no le voy a dar la interrupción. Tiene la palabra, congresista Arauz. Congresista Arauz, no nos dividimos de la materia de discusión, que es el informe final en mayoría. Mi participación ha sido para precisar su versión y explicarle al... No voy a entrar en debate con usted, congresista. Congresista Arauz, por favor. Por favor. Dele la interrupción, presidente, para cerrar el tema. Quien modera y dirige el debate soy yo. Le estoy dando la palabra. Si va a hacer uso de la palabra, con todo gusto. Si no, pasamos a otro congresista. Ok, presidente. Regresamos al tema de... Congresista Arauz, por favor. Presidente, voy a regresar al tema que nos compete en este momento. Mi preocupación con este informe, que es mi intervención, está referida al informe en mayoría, en el cual me preocupan ciertas hipótesis de trabajo que se generalizan y que generan un problema serio de gestión para el país. Ya no hablo ya de las personas involucradas, eso lo vamos a ver después. Pero sí me preocupa que se comience a cuestionar principios básicos, como por ejemplo el hablar de la promoción de la inversión privada en las localidades, en los lugares. Todos los que hemos estado acá partimos de una constitución en la cual sí promovemos la inversión privada. Por supuesto que tenemos que controlar que haya corrupción y esas cosas, pero decir como hipótesis de trabajo que la gestión de muchos de nosotros, de Proinversión, de ministros de Estado, de varios gobiernos, desde la época del gobierno del presidente Fujimori, son acciones delictivas, es peligroso. Es peligroso porque otra vez vamos al mismo discurso que pretende cambiar el contrato básico que hemos firmado en el año 93, que es nuestra Constitución. No podemos seguir en este tipo de discursos y eso es muy delicado. Más adelante, cuando hablamos de reglas, reglamentos específicos, otra vez estamos dándole la razón a los que quieren que cambiemos cualquier fórmula de trabajo formal y legal, generalizando un acto, como es el promulgar decretos supremos, como promulgar reglamentos o promulgar acuerdos de firmas de contratos, inclusive leyes, porque se está cuestionando nuestra capacidad de legislar. Eso es peligroso. Es peligroso porque otra vez cambia la dirección en la que actuamos en la promoción de la inversión privada, y no porque queremos favorecer a empresas grandes, señor presidente, sino porque queremos generar empleo en nuestro país. Queremos generar desarrollo en nuestro país. Y eso se hace con la construcción de carreteras, eso se hace con infraestructura pública de todo tipo, agua, saneamiento. Si no lo hacemos, ¿qué pretendemos? ¿Que lo haga todo el Estado? Sin acuerdos de asociación pública-privada. Ese es el riesgo que tiene este informe tan genérico. Y ya no hablo del informe mayoría, que ya la generalidad era absoluta, ¿no? Eso es peligroso. Después nos queremos ir. No es eso, señores, porque he escuchado su frase, no es que robe y hace obras. Hay que controlar, pero identifiquen ustedes quién comete el crimen. No acusen a todos en generalidad. Todos los funcionarios públicos no son delincuentes. Respeten ustedes a los funcionarios públicos que sí ponen su corazón y su cariño para trabajar acá. Y nosotros somos funcionarios públicos también. Tenemos que respetar nuestro trabajo. ¿O qué?
que suban y destruyan el Congreso y se acabe también la funcionalidad del Estado y que venga un dictador y haga lo que le dé la gana acá. Los dictadores que conozco sí hacen esas cosas de las trampas, por si acaso. Entonces así tengamos cuidado en lo que hacemos. Y este informe de mayoría tiene eso. Parte de hipótesis muy duras que son los principios constitucionales de este país, negando esa facultad para desarrollarnos. Otro ejemplo, en la página 41 se cuestionan las inmunidades que les damos y los privilegios que les damos a los organismos internacionales, porque quieren que le den respuestas inmediatas. Así no es, pues, señores. Las instituciones que se rigen por la legislación internacional son de derecho privado o público internacional y tienen convenios internacionales a los cuales nosotros hemos suscrito. Entonces no puedo pedirle a una institución que me tiene que dar forzadamente la información. Quizás sería bueno que hagamos buenas recomendaciones, que los futuros contratos que hagamos se manifieste alguna fórmula de información disponible para investigaciones cuando hay una investigación en curso. Pero decirle a la CAF o al Banco Interamericano, al BID, que tiene que cambiar sus estatutos y nuestros convenios, eso significa aislarnos como hicimos en los 80s, aislarnos del mundo internacional. Ese es el riesgo que queremos correr. Ese es el riesgo que queremos correr. Presidente, voy a tomar tiempo, si me permite, de mi bancada, que 2 de mis colegas no han declarado, así que le pido los 10 minutos de mis colegas en lo que sigo. ¿De qué congresistas para tacharlos? Lombardi y Meléndez, que no han hablado. Correcto. Gracias. ¿No vas a...? Sí, me dijeron que no ibas a hablar, perdón. De Meléndez, entonces. Bueno, Okay, son algunos de los ejemplos que quiero plantear. Por otro lado, hay una serie de errores en el informe que hay que corregir, fechas, relaciones entre ellos, y me voy a referir a un par de proyectos en los cuales ha salido mi foto, así que como ha salido mi foto y me están involucrando, tengo que poner las cosas en claro, y mi nombre en el informe de minoría. En el caso del tren eléctrico, en el documento del señor Morales, en todos los informes se habla del tema de la posibilidad de la exoneración del SNIP. Sí, gracias. Se habla de la exoneración del SNIP como si fuera el pecado capital. Señores, la exoneración del SNIP está en una ley que es la 27293, que se promulgó en el Diario Oficial del Peruano el 28 de junio del año 2000. Y esto fue modificado y cambiado luego. Es más, ha sido cambiada y modificada porque el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, se ha ido mejorando. Hasta el último año, este año estamos cambiándolo y mejorándolo, estamos cambiando el INVIERTE-PE, porque no se cubría ciertos vacíos que tenía esa norma. Pero esta norma, la Ley 27293, en el artículo 10.5, plantea claramente que cualquier excepción a lo previsto en el numeral precedente, que es el 10.4, ¿no? O sea, el que tiene la obligación de hacer el paso por el SNIP, se realizará a través del decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y el ministro de Economía y Finanzas. ¿Eso por qué se hace? Se hace porque tiene la posibilidad, cuando un instrumento no es suficientemente bueno para cubrir ciertos vacíos que hay en esa ley, se tiene que dar la posibilidad de ese salto. Y me voy a referir al caso del tren eléctrico en el tramo 2. La línea 1 venía sin haber pasado por el SNIP y era una sola línea, con tramo 1 y tramo 2. Lo que me querían hacer desde el SNIP, por ejemplo, en ese momento decían, hay que cambiarlo y hacerlo pasar todo por el SNIP. A ver, pero ya había sido exonerado del SNIP anteriormente. Bueno, se reiteró esa exoneración para el tramo 2. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido la integralidad del proyecto. Y tendríamos a la gente que vive en San Juan de Lurigancho, que son más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas, sin servicio de tránsito más adecuado. Y tendríamos que hacer a la gente bajarse si viene vía El Salvador y se quiere ir a San Juan de Lurigancho, tendría que bajarse en la estación central, en la Plaza Grau, y tomar un bus. El costo para la ciudadanía buscando un bus, las externalidades, para hablarlo en términos técnicos, de contaminación, de daño y tiempo para las personas, ¿qué? Eso fue la parte de la evaluación que se hizo y así fue que se exoneró del SNIP. No fue una trampa para favorecer a nadie. Se hizo un estudio técnico, teníamos un estudio referencial sobre el cual nos basamos para hacer esta decisión.
Dado eso, digo yo, que no se puede estar diciendo gratuitamente que cada vez que se han exonerado del SNIF los proyectos, que han habido varios, y como digo, desde la época del señor Fujimori, estamos viendo que hay posibilidades de corregir temas donde no se cubren. El último cambio se refiere a que no se cubrían brechas, se hablaba solo de demanda. Entonces, brechas es algo mucho más grande que solamente el tema de demanda. Entonces, cuando tenemos que satisfacer brechas, ahora tenemos que incorporarlo. Esa es la variedad de una ley. Las leyes son vivas, se van cambiando porque no incorporan necesariamente en el momento de legislarse todos los supuestos. Entonces, ese es un caso. Otro caso, y que sí me preocupa, es el caso de Olmos Irrigación. Voy a hablar porque es el que me han tocado en mención. Sí, los funcionarios del MEF cambiaron de opinión. Mandaron inicialmente 2 informes negativos porque, siendo el proyecto un proyecto que se definió en el gobierno regional de Lambayeque como autosostenible, el MEF tenía que hacer la última revisión, según la ley que instruía lo que era un sistema de APP, si era APP autosostenible o cofinanciada. El grupo ha dicho que es cofinanciada bajo un supuesto totalmente falaz. Era autosostenible. ¿Por qué? Porque se vendían las tierras y había que pagar al gobierno regional por esas tierras, y tanto es así, el informe reconoce ese pago en un párrafo subsiguiente. Entonces, sí se cumplió con el contrato. ¿Por qué cambiamos de opinión en el mes cuando yo ya era ministra? Porque tuvimos que abrir el estudio financiero que tenía la institución, en este caso Odebrecht, y fue así. Está el señor presidente del Consejo de Ministros de aquel tiempo, el señor Velázquez Quesquén, como testigo. Yo puse mi cabeza en el Consejo de Ministros y dije, yo voy a resolver esto para que tengamos la obra por el bien de la población de Lambayeque. Ese era el objetivo, y voy a trabajar y resolverlo. ¿Qué hicimos? Hicimos toda una barrida y abrimos... Tiempo adicional. Abrimos todo el estudio técnico y mejoramos todas las condiciones, a tal manera que se pagaba inclusive, lo que no se hacía antes, parte del el trasvase de Olmos que se había hecho en otra administración. Y en menor tiempo y a mejores precios para los ciudadanos. Ahora resulta que los funcionarios que trabajaron esos informes están acusados civilmente por una decisión que tomaron en otro gobierno, el siguiente gobierno, que esa cosa no la podían predecir ellos, obviamente, para autorizar a la empresa Odebrecht a hacer la adquisición de terrenos. Buena, mala decisión, no puedo juzgarlo ahora, pero no pueden echarle la culpa a los funcionarios que trabajaban en ese momento y hacerle una acusación gratuita. Y además, sin informarles, sin llamarlos a atestiguar y explicar las razones. Ante eso, solo pongo eso como muestra del desconocimiento de cómo son los proyectos de inversión y los juzgamientos casi asesinos que hay acá para hacer el juzgamiento de las personas. En otros proyectos... Tiempo adicional. Se asume que Proinversión, los directorios de Proinversión son gente malévola tomando decisiones. No, señores, son ministros de Estado que tienen que haber tomado la decisión sobre la base de informes técnicos que le da Proinversión y que son revisados por sus expertos locales. No digo que algún ministro no haya cometido algún delito, probablemente puede haber algunos, no lo sé. Pero lo que no puede es hacer un juzgamiento general y equivocadamente hacerle un daño a la inversión pública y a la inversión privada en nuestro país. Y en ese sentido, señor presidente, le pido realmente a esa comisión que revise bien sus principios y supuestos y sus hipótesis, así como sus conclusiones que salen de algunas fórmulas que están equivocadas. Yo creo que tiene que ser mucho más cuidadoso y antes de aprobarlo, realmente revisemos con más cuidado esto, porque si no estamos haciendo acusaciones específicas y claras, lo único que hacemos es dañar las honras de personas honradas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Arimborgo. Los 2 minutos le voy a pasar a la congresista Karina Beteta. Congresista Beteta tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arimborgo. Solamente, presidente, voy a ser precisa porque he escuchado en varias oportunidades, no pensé intervenir, pero creo es el momento de decir que basta de mentiras. Basta de mentir y mentir y mentir, que algo queda. Presidente, con la misma lógica que dicen los colegas del frente,
cuando dicen que la señora Keiko Fujimori debe estar comprendida en esta investigación porque ha sido congresista y ha emitido un voto. Bajo ese principio y acogiendo la propuesta de los colegas del Frente, entonces también yo pediría que la señora Verónica Mendoza sea comprendida en esta investigación, porque aquí tenemos la votación de dos proyectos importantes que gracias a su voto, el gasoducto sur peruano, también fue entregado y ya sabemos las consecuencias de la corrupción. Aquí está la votación de la señora Verónica. Aquí está. ¿Qué dice Verónica? Votó a favor. Y si seguimos otra votación más, que también es otro acto de corrupción, que hablamos de qué proyectos, de IRSA tramo 2, Metro de Lima, líneas 1 y 2, Línea María, vías nuevas de Lima. ¿Qué votó la señora Verónica? Una ley de necesidad pública, para que se pueda continuar dando más dinero. ¿Y quiénes eran estas empresas? Las empresas corruptas, Odebrecht y OAS. ¿Quién votó? La señora Verónica Mendoza. Entonces, por esa votación, yo tengo que llegar a la conclusión que ella también recibió parte de la corrupción, que también es corrupta. Por ello queremos demostrar a la representación nacional, a millones de peruanos, que la Comisión Lavallato ha trabajado de manera objetiva, que por esa votación yo no puedo interpretar, no puedo decir que ya debe ser comprendida y debe ser considerada corrupta. Por eso también la señora Verónica, por estas votaciones del gasoducto, Línea María, Rutas de Lima, no está en el informe. O alguien puede decir que la señora... Para que concluya, por favor. Para poder concluir, gracias, presidente. Como ustedes podrán ver, por estas votaciones no se le ha comprendido a la señora Verónica Mendoza, porque no hay elementos. Su voto no me dice que ha recibido coimas. Su voto no me dice que ella es comprometida de haber sido parte de estas coimas y corruptelas. Entonces hay que ser claros y transparentes. Una vez más, gracias a Verónica Mendoza, los cusqueños tienen el problema del gasoducto. Ahí está. Gracias a Verónica Mendoza por su voto, los peajes que se han incrementado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Definitivamente, presidente, hoy estamos escuchando que las arcas del Perú fueron saqueadas. Lavallato es el mayor escándalo global de corrupción. 12 países, y entre ellos el Perú. Hemos escuchado de sobornos, coimas, dádivas que habrían recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Personas, como bien describían algunos colegas, que por estar en el gobierno tuvieron decisión sobre el uso y la forma de ejecución del presupuesto. Se ha entregado concesiones, obras, proyectos a empresas brasileras. Y estas empresas brasileras, bajo el liderazgo de Odebrecht, involucraron a empresas peruanas bajo ya el conocido Club de la Construcción. ¿Y quién lideraba el Club de la Construcción? Creo que todos hemos sido testigos que en estos 2 días que estamos acá hablando de este caso de mega corrupción, ni un titular. Nada. Silencio total. Y solamente se acercan cuando alguien hace algún tipo de show. Porque el dueño del grupo El Comercio, el señor José Graña Miró Quesada, es el principal accionista, por así llamarlo, de los más de 71,000 millones de soles que el Perú está perdiendo. 30% de ese monto fue a parar a los bolsillos de Graña y Montero. Presidente, acá hemos escuchado a algunos colegas hacer énfasis
hacer eco del supuesto millón que mi partido habría recibido y el escarnio público al cual venimos siendo sometidos por un fiscal, un juez, que investiguen, presidente, que investiguen ese millón. Pero ¿qué hacen frente a los 50.000 millones? ¿Qué hacen frente a los 71.000 millones que perdió el pueblo peruano? ¿Qué hacen frente a ello? Necesitamos respuestas, presidente. Han tratado de descalificar el informe Lavallato. Han intentado descalificar colegas congresistas el informe Lavallato. Y un fiscal también intentó descalificar el informe Lavallato. Ahora, presidente, queremos verles actuar a los colegas congresistas. Ya no busquemos adjetivos para descalificar este informe, que finalmente el Perú está conociendo cuánto hemos perdido. Este informe contiene documentos, este informe contiene testimonios, este informe no está en base a suposiciones, no está en base a valoraciones subjetivas. No fue una comisión que evaluó con apasionamientos políticos, fue una comisión que evaluó acciones delictivas. Presidente, ¿qué hacemos ahora nosotros como congresistas? ¿Qué hacemos nosotros ahora como Congreso? ¿Nos quedamos mirando alegremente y seguimos descalificando? Y algunos colegas congresistas del frente, cual gualipoleras de la política, salen con un cartelito. ¿Esa es la forma de luchar, presidente? Si nosotros tenemos que cambiar algunas normativas, si tenemos que investigar por qué organizaciones internacionales inmiscuyen en la economía de nuestro país, estamos en el lugar correcto, presidente. Pero ya basta, presidente, basta de solamente estar buscando pantallazo. Trabajen, colegas, trabajemos, colegas, reconstruyamos nuestro país, corrijamos errores y no escondan la cabeza cuando se les llama para trabajar en unidad. El Perú ya conoce la verdad. Gracias, Rosa Bartra. Gracias, Comisión Lavallato. Tiene la palabra el congresista Neira. Gracias, señor presidente. Es cierto que es muy importante, señor presidente, las inversiones. Hay que hacer carreteras, hay que hacer ciudades, edificaciones, puertos, etcétera, etcétera. Es importante, porque eso dinamiza la economía, genera empleo y vamos desarrollándonos, modernizándonos. Pero ese no es el problema. El problema es que se ha hecho contratos con empresas que ya están tipificadas en su propio país como corruptos, que ha involucrado gobierno desde su presidente y altos funcionarios. Hablamos de Odebrecht. Odebrecht que se jactaba de poner presidente y sacar presidente, poner ministros y sobornar ministros en su país. Pero ese no es el problema. El problema es nuestras autoridades de turno que se coludían a través de un marco legal para legalizar la corrupción. ¿De qué tamaño es esta corrupción? Que ya la comisión que investigó a mi colega, estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Y que ahí 7.000 millones era sobrecosto.